oportunidad vamos a hablar del CPAP, que no es un modo ventilatorio como tal, porque según algunos autores no tiene variables de fase, disparo, límite, ciclado. Entonces, como no tiene todas esas partes, no constituye un modo ventilatorio, pero sí soporte ventilatorio. ¿Qué quiere decir CPAP? Presión positiva continua en las vías aéreas. El ventilador va a tratar de mantener una presión positiva en la vía aérea durante todos los ciclos, la inspiración y la expiración. Desde ya es un modo espontáneo, el paciente tiene que respirar por él mismo todo el tiempo, tiene que tener la suficiente fuerza como para inspirar, expirar y manejar un flujo adecuado. Se suelen poner valores entre 5 y 10 centímetros de agua. Vamos a hacer un ejemplo con 10 centímetros de agua de presión y les voy a poner la presión basal. El ventilador va a soplar para tratar de mantener esto en todo el ciclo. Entonces el paciente va a inspirar en forma espontánea, baja el diafragma, los músculos intercostales se abren, baja la presión pleural en respiración espontánea y eso se traduce en una caída de la presión en la vía aérea. Esta es la inspiración. Esta caída en la presión de la vía aérea genera un flujo inspiratorio que coincide con esta fase. O sea, en la inspiración va a haber un flujo inspiratorio que ingresa a las vías aéreas del paciente, al pulmón. Después se produce la relajación de la musculatura inspiratoria, aumento de la presión en la vía aérea y aumenta la presión en mi curva. Y se produce entonces la salida del flujo ventilatorio. Vuelvo a inspirar, se vuelve a producir una caída, entra flujo, este flujo es variable. Si yo hago más fuerza, menos fuerza, como es un modo espontáneo, flujo variable. Expiro, curva de flujo expiratorio. Y así sucesivamente. El ventilador va a hacer fuerza para mantener la presión estable. Cuando yo la bajo, él va a hacer fuerza va a soplar para mantenerla, y cuando yo subo, va a abrir la válvula para bajarla. Pero en realidad no hay disparo, no hay límite ni ciclado, por eso algunos dicen que no constituye un modo. Esto se puede administrar a través de varias cuestiones. A través de una máscara simple con una válvula expiratoria que me regule la salida, le pongo una PIP de 10 y ya estoy haciendo CPAP. O el famoso CPAP de Busignac, que todavía se sigue usando muchas veces, es una máscara con una válvula expiratoria que mantiene la presión positiva en la vía aérea. También hay equipos portátiles, que la gente los usa mucho en domicilio o se usan mucho en los sistemas de emergencia, o los ventiladores tradicionales. Lo que yo siempre tengo que setear es la PIP, que es la presión basal sobre la cual van a ventilar espontáneamente los pacientes. Y en el caso de nuestros ventiladores convencionales, tengo que ir a la sección BNI, ventilación no invasiva, y setear la presión basal, que es la PIP, y soporte ponerle 0, porque no va a tener soporte inspiratorio. ¿Cuál es el objetivo del CPAP? Aumentar la capacidad residual funcional, o sea, aumentar la distensión alveolar para que mejore la oxigenación. Y se la usa muchísimo en forma ambulatoria, los pacientes lo usan en ocasión del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, o en los servicios de emergencia se usa mucho para tratar el edema agudo de pulmón cardiogénico, porque se ha visto que disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo, facilita mucho el trabajo del corazón. ¿Qué alarmas tenemos que setear en CPAP? En primer lugar, la frecuencia respiratoria, ponerle límite máximo y mínimo si tenemos, y también volumen tidal, ya que se va a generar un movimiento de aire y un volumen, así que ponerle los límites de volumen mínimo y volumen máximo. Con eso ya terminamos la explicación de este modo.